Saludos, Dios te bendiga grandemente. Mi nombre es Melody. Bienvenido a un video más de Dolce Eset Podcast. Si eres nuevo o nueva en este canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho para que no te pierdas ninguno de los videos que comparto semanalmente. El propósito de Dolce Eset Podcast es poder compartir palabra de Dios, profundizar en ella y crecer en este caminar como cristianos e hijos e hijas de Dios. Así que bienvenida nuevamente. En esta ocasión quiero hablar, es posible que quizás haga una pequeña serie de cosas que he ido aprendiendo a lo largo de este caminar en el Evangelio. Una de ellas tiene que ver con estas luchas muy particulares que nosotros como cristianos podemos tener. Pueden ser diferentes, pueden ser similares. Algo muy curioso es que muchos cristianos callamos nuestras luchas. No sé, nos avergonzamos de ellas y pensamos que como no escuchamos a otros contando sus experiencias o sus batallas, pues que quizás somos los únicos que estamos pasando por eso, pero la realidad es que no. Todos los cristianos tenemos nuestras cositas, nuestras batallas, nuestras luchas, los desafíos, los retos, las cosas que tienen que ser transformadas y cambiadas por el Espíritu Santo. Así que no estás solo y yo sé que no estoy sola. Hace unos meses tuve la oportunidad de, junto con mi mamá, mi nena, viajar a uno de los estados de acá en Estados Unidos a visitar a mi hermano del medio. Y fue una experiencia bien bonita, de verdad que sí, pudimos compartir, la pasamos muy bien, gracias al Señor. Sin embargo, aunque fue un tiempo muy bonito y te envío un abrazo muy grande a mi hermano, ¿verdad? A su esposa, si acaso ven este video, dentro de mí ocurría una gran batalla. Mis hermanos y yo amamos al Señor, crecimos conociendo del Señor y yo quería representar bien a Jesús. Siempre busco, ¿verdad?, de que frente a otros, donde quiera que yo esté, pueda representar bien a Jesús. Y tenía la preocupación de, si digo que soy cristiana y le hablo a Jesús a otro, inclusive a mis hermanos, nosotros hemos tenido estas conversaciones por teléfono de temas, ¿verdad?, personales, temas teológicos, bíblicos. Si yo le hablo de Jesús a otros y hablo de Jesús con mis hermanos, pues debía demostrarlo. Pero fue muy difícil. Y en algunas ocasiones no hice lo que debía. En algunas ocasiones no reaccioné como tenía que reaccionar o mi semblante decía más que 1000 palabras. Y era una lucha interna dentro de mí porque sabía que debía esforzarme, que debía tratar de ser una buena cristiana y de imitar bien a Jesús. Y es que si con algo lucho hasta hoy en día es con mi carácter. Si busco, ¿verdad?, una definición, hay muchísimas, sobre carácter, encontré esta que te voy a compartir. Dice, esencia interna o modo de ser de una persona. Se revela en sus pensamientos, decisiones y acciones, especialmente bajo presión. Para nosotros los cristianos incluye el reflejar la semejanza de Cristo mediante la fe, la integridad, la humildad, y el carácter se desarrolla a través de pruebas y la guía del Espíritu Santo. Aunque fue bien difícil ver esta batalla dentro de mí, también pude reconocer varias cosas, aprendí varias cositas que quiero compartir. Ese ha sido una de mis grandes luchas, el manejar mis emociones, el cómo reacciono ante las situaciones y quizás preguntarme y preguntarnos cuán saludable o no es la forma en que reaccionamos y afrontamos esas situaciones. Hay personas que hay situaciones que es con coraje, con ira, y así mismo reaccionan y hablan y toman sus acciones y decisiones basadas en el coraje. Hay otros que se retraen, ¿no? Se llevan todo dentro de sí, no dicen nada, no hablan, no quieren compartir sus sentimientos, se aíslan. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cuán saludable es la forma en que reacciono y afronto esas situaciones? Yo estoy consciente de mis debilidades y de mis fallos, ¿verdad?, por así decirlo. ¿Y qué he aprendido? 1. Que reconocer mis debilidades ante Dios no es malo. Al contrario, Dios ya me conoce muy bien. Dios te conoce muy bien. Pero el yo reconocerlas y expresarlas
me ponen en una posición de humildad y dependencia de Dios. Dios dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Al reconocer que necesito y dependo de Dios, me entrego en las manos del Dios que todo lo puede. Me pongo a su disposición para que Dios haga en mí lo que se tenga que hacer, lo que sea necesario hacer. Es maravilloso porque no necesito en mis hombros el peso del control y de la autosuficiencia, porque en Jesús soy amada, soy valorada, apreciada, suficiente y felizmente dependiente de Él. Tú también eres en Jesús amado, valorado, apreciado, suficiente. Y es un gran descanso sentir que dependemos de Él totalmente. Ya no recae en mis fuerzas. No porque haya hecho algo que lo merezca, sino porque en Jesús Dios nos ha dado todo para vencer y estar satisfechos. 2. Aprendí que no es por mis fuerzas. El Espíritu Santo nos ayuda. A veces se nos olvida que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Y a veces pedimos al Señor por la ayuda del Espíritu Santo como si Él estuviese lejos de nosotros. Y cuando lo necesitamos es que clamamos por Él cuando Él siempre está con los hijos y las hijas de Dios. Entonces me he llegado a preguntar lo siguiente, ¿por qué querer ser más espiritual? Y cuando me refiero a espiritual es vivir una vida en el Espíritu, ¿verdad? Que sea dirigida por el Espíritu Santo, a eso me refiero. ¿Por qué querer ser más espiritual o buscar una vida donde el Espíritu Santo sea quien me guíe con mis propias fuerzas? ¿Cómo atacar la carne con carne? Eso es imposible. De nosotros nada bueno puede salir, pero con Jesús y el Espíritu Santo en nosotros es posible dar fruto del Espíritu y desarrollar el carácter de Jesús. Yo había mencionado en el video anterior que la palabra del Señor es clara de entender, es fácil, lo que el Señor nos pide no es difícil de comprender, pero que tenemos nuestras luchas, nuestras altas, nuestras bajas, y estas son las luchas, entre muchas otras, que tenemos que estar conscientes de ellas, reconocer, ¿verdad? Esas luchas que tenemos, nuestras debilidades, para entonces poder, mira, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo y su palabra, ir trabajándolas. 3. Cada situación es una oportunidad para desarrollar el carácter de Jesús en nosotros. Y me gusta verlo de esta manera. Debemos presentarnos a Dios como sacrificios vivos, eso dice su palabra, todo el tiempo. El sacrificio es la ofrenda, lo que se entrega o se da a muerte. Y el altar era el lugar en donde ese sacrificio se llevaba a cabo. ¿Cómo podemos aplicar eso entonces a nuestro día a día? Bueno, cada lugar y momento pueden ser espacios donde tengamos que tomar decisiones en las que nos sacrifiquemos. ¿Y qué cosas podríamos sacrificar en el día a día? Bueno, el cómo queremos responder ante una situación, el cómo queremos accionar, qué cosas empezamos a imaginar o a maquinar y la hacemos morir. Todas esas cosas lo hacemos morir. Y el altar puede ser en el trabajo, en el hogar, en el vecindario, en un consultorio médico, en el templo. El altar es el lugar en donde ocurrió esa situación, donde se dio ese momento, ese espacio, en donde teníamos que tomar esa decisión o tenemos que tomar una decisión, o voy bajo mis impulsos o agrado a Dios. Cuando morimos a nosotros mismos, entonces permitimos que Cristo viva en nosotros. Y esto ocurre cuando decidimos hacer lo que a Dios le agrada en obediencia. Si nosotros vemos la palabra de Dios en los evangelios, y Juan es uno de los más que los repite, que Jesús los repite constantemente. Jesús no vino a hacer lo que Él quería hacer, Él vino a obedecer al Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a hablar lo que el Padre le dijera que hablara. El mismo Dios que se hizo hombre no hacía nada sin que el Padre se lo ordenara. Él vino en obediencia a Dios. Y cuando nosotros obedecemos a Dios y decidimos agradar a Dios viviendo su palabra, entonces Cristo vive en nosotros. Y 4, todo comienza en casa.
con los que amamos, con los que tenemos confianza, con los que nos conocen tal como somos. Afuera de nuestro hogar nosotros podemos dar muchas caras, muchas apariencias, pero en el hogar nuestros familiares, nuestros cercanos nos conocen tal como somos, no los podemos engañar y ellos no nos pueden engañar a nosotros. Entonces ahí es cuando más debemos ser sacrificios vivos y vivir de una manera en donde seamos obedientes a la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos vaya ayudando. Cuando de momento surge el coraje, la molestia, demos espacio a que el Espíritu Santo traiga memoria, palabra de Dios. Esto es agradable, esto no. No respondas así, no hagas así, mejoras esto. Hay que dar el espacio al Espíritu Santo. En donde más como cristianos, ¿verdad? O como Cristo debemos ser es en el hogar. Y a veces somos muy cristianos afuera y somos muy carnales adentro. Y lo digo por experiencia, porque les estoy contando que una de mis luchas es mi carácter. Y yo quiero que el Señor moldee mi carácter y que el Señor me ayude a tener su carácter, parecerme a Él y que Cristo vive en mí. Pero también reconozco que tengo que poner de mi parte, de mi voluntad, y no olvidar que no estoy sola, que no puedo con mis propias fuerzas lograr algo, sino es con la ayuda del Espíritu Santo. Y tú también puedes hacerlo. Dios te bendiga grandemente. Si esto ha sido de gran bendición para ti, ayúdame con un like para que este tipo de contenidos sean compartidos con más personas. Y será hasta la próxima. Dios te bendiga.